Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, el 20 de noviembre hizo 48 años que murió Franco y a mí me gustaría contaros cómo fueron sus últimos días, unas fechas que los que vivíamos entonces no vamos a olvidar nunca. En el mes de septiembre de 1975, el 27 de septiembre concretamente, se cumplieron las últimas sentencias de muerte que han manchado la historia de este país. Eran 5 jóvenes, eran 2 de ETA y 3 del FRAP. Uno de ellos murió en Barcelona, prefirieron todos morir pasados por las armas antes de Garroteville, y el de Barcelona lo mataron en un descampado que había cerca del cementerio de Collserola. Lo asistió hasta el último momento su abogada, que era Magda Oranik, que es una gran amiga mía, y me contó que Chiqui, como se llamaba, como lo llamaban, cantó, tenía 21 años solamente, estuvo cantándoles Eusko Gudariak hasta que murió en el suelo ya, y Magda desde entonces lleva una foto de Chiqui en la cartera, ¿eh? O sea que, como es natural, aquel hecho la marcó profundamente, como nos marcó a todos los que lo vivimos en esos años, aunque fuera a distancia, ¿no? Bueno, estas ejecuciones despertaron una oleada de solidaridad en toda Europa impresionante. Hubo manifestaciones delante de todas las embajadas españolas, se habló de retirar embajadores, hubo protestas en la ONU, la verdad es que hubo una gran movilización y Franco respondió de la única manera que sabía, ¿no? Como lo hacía siempre, que era convocando una gran manifestación en la Plaza de Oriente de Madrid, con los gritos habituales de muera ETA, fuera el comunismo, si ellos tienen uno, nosotros tenemos dos, si presentes, Franco presentes, etcétera. Y en el balcón, bueno, en el balcón donde se asomaba siempre, estaba Franco, muy deteriorado, llevaba la mano vendada, iba con gafas oscuras, la gente que estaba cerca vio que le caían las lágrimas todo el rato en el rostro, algo que no se le había visto nunca. A su espalda estaba don Juan Carlos con uniforme militar. Fue el único que no hizo el saludo fascista, fue el único que no lo hizo, pero bueno, estuvo todo el rato impresionado, con ojeras, bueno, con una cara muy apesadumbrada. Y después de un corto discurso de 4 minutos y medio en el que Franco aludió pues, a sus demonios familiares, es decir, la conspiración judeo-masónica, el comunismo internacional, el terrorismo, se ceban con nosotros porque nos tienen envidia, esos discursos que hacía él, que siempre recurría a la misma retórica, se giró y en un hecho absolutamente insólito que no había pasado nunca, le dio un abrazo a don Juan Carlos. Fue un momento extrañísimo, ¿no? Creo que esta fotografía del abrazo se ha reproducido muy pocas veces. Don Juan Carlos se quedó también estupefacto, solamente pudo darle unas palmaditas así en la espalda a Franco. Y la verdad es que, no sé, era como si presintiera un poco, ¿no? Lo que le iba a pasar, ¿no? Lo que le iba a pasar al cabo de muy poco tiempo. Porque lo que no había podido, varios atentados que habían hecho durante su vida, lo que no le había ocurrido en África, en la guerra de África, en la guerra de Marruecos, le pasó, el verdugo fue el airecillo del Guadarrama que corría ese día, ¿no? Se enfrió, se encontró mal, cuando llegó a su casa el Pardo le dijo a su mujer que se encontraba mal, que estaba resfriado, pero la mujer le dijo, es un exagerado, todo el mundo te ha encontrado muy bien, tienes que ir al acto del Día de la Hispanidad, a eso de Alfonso, ya que no lo has hecho rey, no lo vas a hacer rey porque rey es Juan Carlos, al menos tienes que apoyarlo, tienes que ir a ese acto, a esa recepción de embajadores latinoamericanos, porque Alfonso, el marido de su nieta Carmen, que recordáis que os lo conté en otro vídeo, lo había querido compensar por no hacerlo rey con un carguito del Instituto de Cultura Hispánica, y entonces hacía una recepción a los embajadores latinoamericanos y claro, si iba Franco, pues la recepción pues tenía más relieve, ¿no? Entonces Franco acudió, encontrándose mal, y acudió a este evento. Nadie le quiso saludar porque se le notaba que estaba muy mal, o sea, estaba como ido, ¿no? Estaba con la mirada fija en el suelo. Llegó, bueno, cuando volvió a casa el Pardo se acostó, al día siguiente se levantó y tenía un dolor muy fuerte en el costado. Vosotros sabéis que la pleura, si os ha pasado alguna vez, duele mucho. Tenía un dolor muy fuerte en el costado y entonces su yerno, Cristóbal, ¿no? El doctor Cristóbal Martínez Bordiú, le dijo que se quedara en cama y él dijo, no, no, hay cosas más importantes que morirse. Ese día presidió su último Consejo de Ministros, se trataba el tema del Sáhara y entonces Cristóbal dijo que quería que ese Consejo de Ministros lo hiciera monitorizado, ¿no? Con un monitor que le mirara las pulsaciones cardíacas, porque realmente ya había tenido varios sustos y no quería que eso le afectara.
Entonces es muy curioso porque cada vez que en la reunión se pronunciaba la palabra Marruecos, la frecuencia cardíaca subía. Nosotros hemos visto esa curva, y cada vez que la palabra Marruecos, porque claro, Marruecos, él siempre decía, Franco decía de sí mismo, yo sin Marruecos no sé entenderme a mí mismo. Bueno, entonces cuando acabó el Consejo de Ministros, que ya estaba muy deteriorado, le dijeron, bueno, acuéstese, y él dijo, no, que todavía me queda una cosa, y se fue al despacho y redactó su testamento político, lo escribió a mano. El testamento familiar ya lo había hecho unos años antes, le dejaba a cada nieto 2 millones de pesetas de su sueldo de capitán general, y a su mujer le dejaba sus propiedades. Las únicas propiedades que tenía a su nombre eran el Canto del Pico y el Pazo de Meirás, y entonces redactó su testamento político en el que combinaba no romper España, bueno, llevarse bien, pedía perdón si había ofendido a alguien. Bueno, había ofendido evidentemente a los 5 chicos, perdón, que acababan de matar, pero bueno, él no entraba en detalle, ¿no? Si ofendía a alguien, pues pedía perdón. Que lo había hecho sin mala intención, y bueno, y lo redactó y se lo dio a su hija. Llamó a su hija Nenuca, como él la llamaba, a su hija Carmen, y le dijo, Nenuca, quiero que guardes, que lo pases a máquina. Nenuca había tomado unas clases de mecanografía cuando era joven, que lo pases a máquina, y cuando yo me muera, o sea que sabía perfectamente que iba a morirse, se lo das al presidente Arias Navarro. Al cabo de pocos días se lo volvió a pedir a la hija, miró la copia mecanografiada y añadió, dejo mi sucesor que continúe la labor que yo he hecho, y entonces añadió encima de mi sucesor Juan Carlos de Borbón, escrito a mano. Esto lo hemos visto, este testamento, ¿no? Escrito a mano, para que precisamente no hubiera dudas y a nadie se le ocurriera poner como rey a otra persona que no fuera su elegido, que era Juan Carlos de Borbón. Bueno, el caso es que ya ahí, ya como ya había resuelto todo, se fue a su yerno y le dijo, ahora haced conmigo lo que queráis. Le faltaban 35 días para morirse. Parte de estos días los pasó en un quirófano improvisado en el Pardo. Parece mentira que bueno, que una persona tan importante, ¿no? Que porque era el jefe de Estado en ese momento, estuviera en unas condiciones tan precarias, un quirófano de campaña que cada vez que tenían que iluminar, encender las luces del quirófano, tenían que apagar todas las luces del Pardo porque no había energía suficiente. Había gente que había visto vendas sucias, ¿no? En los rincones, no había ningún tipo de asepsia, ¿no? Bueno, era una situación, claro, de campaña, la misma palabra lo dice, ¿no? Entonces él ya estaba prácticamente en coma. De vez en cuando se le oía, decían, cantar el himno de la Legión, ¿no? Se le oía así susurrar el himno de la Legión, y una de las enfermeras, que era gallega, ¿no? Le decía, pobriño, le hablaban gallego, ¿no? Pobriño, aquí lonxe da terriña, ¿no? Y que él parece que cada vez que oía el idioma de su infancia, que sonreía, ¿no? Entonces tenía un equipo habitual, unos médicos, 37 médicos, 37, creo que eran 35, 37, sí, creo que eran 37, estaban al mando de su yerno, ¿no? De Cristóbal Martínez Bordío, y todos los españoles nos acostumbramos a que todos los días nos dieran el parte habitual. El parte habitual era un parte en el que nos detallaban qué tipo de incidencia tenía la salud de ese día de Franco y lo que le habían hecho, ¿no? Entonces nos acostumbramos a todo un tipo de vocabulario que yo recuerdo perfectamente, las heces en melena, se le ha practicado una punción torácica, o sea, eran frases realmente palabras médicas, pero que los españoles nos acostumbramos también a escucharlo y esperábamos todos los días el parte médico habitual. Uno de estos médicos, el más joven, José Luis Palma, yo lo conocí, eso, todos los testimonios que tengo, que me ha informado. Yo todos estos datos los he publicado en Franco Confidencial, en la biografía de Franco, y tenía testimonios de primera mano de estos últimos días de Franco, o sea que los pude reconstruir con bastante veracidad. Y entonces este médico, José Luis Palma, me decía, no, es que estábamos empeñados en salvarle la vida. Desde luego era un hombre gastado por muchísimas enfermedades, un hombre mayor, ¿no? Que estaba, pero no sé por qué, dicen que fue el yerno el que se ensañaba con él, pero la verdad es que fuimos todos teníamos el empeño de ese cuerpo por algo, no sé, el trabajo en equipo, estar tantas horas sin dormir, estar juntos, y eso nos impelía, ¿no? A probar, a intentar nuevas cosas, a intentarlo. Al final decidimos
decidieron llevarlo al Hospital de la Paz, ¿no? Porque bueno, ahí no había condiciones, habilitaron toda una sala que era colectiva, pero le dejaron solamente la cama de él, taparon todas las ventanas para huir de los fotógrafos. Y ahí había una antesala donde se reunían todos los amigos, ¿no? Y todos los familiares de Franco. Y a mí, por ejemplo, el general Iniesta Cano, al que conocí muy bien y entrevisté varias veces, me contaba que se hablaba muchas veces, pues se lloraba, se rezaba, pero luego también se contaban, bueno, como pasa siempre en estos casos, ¿no? Anécdotas y se contaban cosas y había momentos, decía, en que incluso que nos reíamos, estaban todo el día ahí, pero pasar a verlo no pasaban a verlo. El yerno, Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde, le hizo varias fotografías a Franco. Cuando le preguntaron por qué le hacía las fotografías, él dijo, es un documento para la historia. Luego estas fotografías fueron a parar a la revista, una revista que dirigía Jaime Peñafiel, y se publicaron en portada. No se sabe cómo llegaron ahí, o sea, Peñafiel no lo ha contado nunca y no sabemos cómo fueron a parar a la revista. Y luego, pues la gente que entraba no los dejaban pasar de la puerta, y una vez, en una ocasión, la mujer estaba por los pasillos, doña Carmen diciendo, yo me quiero ir con él, yo me quiero ir con él, yo esto no lo quiero, yo quiero morirme en mi casa, a mí no me traigáis a este hospital, porque claro, era horrible el ensañamiento, ¿no? Que parecía que hubiera con el cuerpo de Franco. Incluso Francis, su nieto, que en esa época tenía 18 años, escribió en un papel, en un lápiz, diciendo, si algún día llego al estado en que está mi abuelo, ruego por favor que no me sometan a todas las torturas, ¿no? Todo esto que le están sometiendo a él. A lo mejor todavía lo tiene Francis, este documento, ¿no? Y al final se atrevió, ella no quería verlo, pero al final fue a verlo, ¿no? Fue a verlo, y curiosamente Franco, en vez de abrir los ojos, que los abría de vez en cuando, con la enfermera gallega los abría, se cogió a la sábana y se subió la sábana hasta arriba tapándose la cara sin querer verla. Y entonces el único que entendió lo que le pasaba, era su ayudante, ¿no? Su ordenanza, se llamaba Zamorano, y entonces le dijo que no entre nadie más, ni fotos, ni visitas, ni nada, porque el generalísimo no es un mono de feria. Dijo exactamente esta frase. Bueno, pues entonces cada día teníamos rumores, los españoles nos despertamos de hoy no pasa, hoy muere seguro, y se muere seguro, y se muere. Aquello era un hervidero, La Paz estaba lleno de gente, de periodistas, españoles, extranjeros, bueno, no había otra cosa que bueno, que ese momento, ¿no? En que iba, bueno, que iba a pasar, ¿no? Pensad que desde el año 39 nosotros, bueno, yo tenía, no sé qué edad tenía 24 años, yo no había conocido otra cosa que Franco en mi vida, y como yo, muchísima gente, ¿no? Y entonces todos éramos conscientes de que eran unos días históricos y que se acababa una etapa de nuestra historia, ¿no? Y entonces al final, el último día, Nenuca, la hija, entró a ver a su padre y lo vio en tal estado, con unas llagas aquí en el pecho. Bueno, se contó, yo lo conté en el libro con bastante detalle, el estado en el que estaba Franco en ese momento. Y entonces fue a su marido y le dijo, por favor, acabad con esto, papá tiene que descansar, dejadlo marchar. Y entonces Villaverde y el doctor Vitalaza, que eran los jefes de este equipo de 37 personas, junto con las dos enfermeras, entre ellas la gallega, y practicaron eso que se llama eutanasia pasiva, creo, que era cuando hubo una caída de la respiración, en lugar de reanimarlo, ¿no? Lo dejaron irse. Entonces, claro, en ese momento había el tema periodístico, ¿no? ¿Quién era el primero en dar la exclusiva? Era la madrugada del día 20, o sea, que decir, estaba toda España, estaba en efervescencia, nadie se acostaba, estaba todo el mundo de pie. Entonces un reportero de la agencia Europa Press se había disfrazado de enfermero y estaba rondando alrededor de la habitación. Y cuando vio a Zamorano, el ordenanza, con el uniforme de capitán general de gala con el que iban a vestir el cadáver de Franco, cruzar la puerta del quirófano, en ese momento supo que Franco ya se había muerto. Se fue corriendo al teléfono, llamó a su agencia y por 4 segundos se adelantó a la agencia Piresa con la gloria de la exclusiva. Franco ha muerto. Así nos enteramos todos en ese día que creo que nunca vamos a olvidar. Bueno, espero que os haya interesado este relato. Os envío un gran beso como siempre.